Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Cambio 2030. El día de hoy vamos a hablar del ODS, el Objetivo del Desarrollo Sostenible, número 15, que es Vida de Ecosistemas Terrestres. El objetivo, a grandes rasgos, es gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. La Organización de las Naciones Unidas hace mucho hincapié en los bosques cuando habla de vida en ecosistemas terrestres. Y es que los bosques, aunque nosotros vivamos en la ciudad, tienen mucho que ver con nuestra vida diaria. El aire que respiramos, el agua que bebemos, incluso la comida que bebemos. Uno de los grandes problemas que hay ahora es que estamos acabando con los bosques para incrementar la agricultura. Y el 30.7% de la superficie terrestre está cubierta por bosques. Y bueno, esto proporciona seguridad alimentaria y refugio para muchos seres vivos, animales, incluso para personas. Hay muchas comunidades indígenas que viven en los bosques o incluso algunas comunidades que no son precisamente indígenas. Y bueno, se protege la diversidad biológica también en los bosques. Entonces, me gustaría saber qué casos de estudio traen hoy para compartir con nosotros. Pues efectivamente, México, por ejemplo, está catalogado como un país megadiverso, es decir, dentro del top 10 de los países que cuentan con mayor diversidad biológica está México. Ahora imagínense que dentro de ese top 10, Oaxaca, nuestro estado, es el estado más biodiverso del país y contiene más del 60% de su territorio es forestal. Entonces el día de hoy pues yo traigo un caso de éxito que tiene que ver con involucrar a las comunidades en la conservación de estos ecosistemas. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación ha sido un programa que se ha promovido desde el gobierno federal a través de la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que busca precisamente incentivar a que los propietarios de determinadas tierras, bosques o diferentes ecosistemas puedan destinarlas a conservarlas. Es decir, que no alteren pues sus terrenos, por ejemplo, para lo que tú comentabas, que es el uso de agricultura, pues que hace que se desertifique la tierra, ¿no? Al contrario, para conservar la flora y fauna que hay dentro de estos territorios, dentro de estas áreas, pero además brindar servicios de ecoturismo, ello con fines de educación ambiental, porque las personas llegan a estas comunidades, por ejemplo en Oaxaca está La Victoria, en Michoacán en Matías Romero o el Roble en Ixtaltepec, que son áreas en las que podemos ir como ciudadanos, conocer qué es lo que se está haciendo y disfrutar además de todos los servicios ecosistémicos que nos ofrece, aire puro, agua limpia y que pues muchas veces no sabemos que en los bosques es de donde viene pues todos estos servicios y beneficios que nosotros como seres humanos necesitamos para vivir. A mí me llama mucho la atención el nombre del programa, Zonas destinadas voluntariamente a la conservación, porque esto ha traído mucho conflicto en otras ocasiones, que digamos que alguna organización decide que en términos conservacionistas, es decir, mantener el ecosistema de manera pura, prístina, virgen, quieren, ignoran a las comunidades que están ahí. Entonces el hecho de que incluyan a la gente que vive de los servicios ecosistémicos, creo que es lo más importante y lo que deberíamos poner siempre en primer lugar. Porque cuando hablamos de los bosques, por ejemplo, no solamente estamos hablando de la flora y la fauna, sino de ciertas culturas que hay ahí, ¿no? La ONU dice que hay 1.600 millones de personas que dependen de los bosques y entre estas hay 70 millones de indígenas. Entonces, por eso me gusta mucho lo que mencionas, que sea voluntario, que se tome en cuenta a las personas, ¿no? Es uno de los debates que hay en la ecología política. Así es, creo que hoy más que nunca hace mucho sentido todos estos temas que hemos hablado en los programas pasados de cómo cada uno de los ODS están vinculados y cómo cada una de estas acciones están impactando en esta toma de decisiones y en este construir un mejor escenario para nuestras comunidades, para nuestros pueblos,
para nuestros países, ¿no? Sin duda yo creo que la vida humana depende de la tierra y como conciencia, ¿qué estamos haciendo nosotros para tener este grado de compromiso con la misma tierra, con la misma naturaleza que nos provee tanto alimento cuanto recurso, casa, vestido, en fin, todo lo que del día a día nosotros necesitamos? Sin embargo, creo que es un tema complejo y delicado porque hay muy buenas iniciativas que se hacen, pero también hay otras acciones que están perjudicando de forma pues terrible este desarrollo, ¿no? En programas pasados comentaba que pareciera que el tener más es un sinónimo de éxito, de opulencia, de cierto estatus económico, pero el precio que estamos pagando a nivel pues planeta es muy alto. Hoy en día creo que la tendencia es reducir este impacto climático que hoy en día estamos viendo, y al ver los bosques en plena deforestación en estas acciones que se hacen, pues también están impactando de alguna forma hoy en día en los climas que tenemos hoy, ¿no? En diciembre pues hacía calor y nos preguntábamos por qué y qué está pasando, y todos hablamos del cambio climático, pero ¿en qué momento nosotros agarramos esta responsabilidad de decir, bueno, esta responsabilidad de la vida con los ecosistemas terrestres pues depende de nosotros, ¿no? Porque en esta convivencia en donde todos estamos, pues tenemos una responsabilidad importante que hacer. Y el dicho que se ha vuelto muy famoso, qué lástima que no cuidamos a los árboles porque solamente nos dan el oxígeno que respiramos, ¿no? Y es lamentable porque 13 millones de hectáreas de bosque están desapareciendo cada año. Y esto es por diferentes razones, ¿no? Ya sea por expansión urbana o también porque lo estamos utilizando, como mencioné al inicio, para alimentar a más gente, ¿no? Porque la demanda está creciendo. Y me gusta mucho lo que comentas, también lo hemos dicho en otros programas. Tenemos que regresar a esta dualidad que teníamos antes, digo, a esta conexión que teníamos con la naturaleza, volver un poco a lo que hacen muchas comunidades indígenas, en lugar de ver los bosques o los ecosistemas simplemente como materia prima, que los pudiéramos ver como parte de nosotros, ¿no? Y es a lo que están impulsando también, como les había dicho en otros programas, algunas universidades de gran prestigio a que podamos hacer para mitigar y frenar el cambio climático. Sí, efectivamente, este programa, por ejemplo, aunado a lo que decías de involucrar a quienes son los dueños, los propietarios, me llama mucho la atención que contabiliza, por ejemplo, en México, que están involucrados 11 grupos étnicos, que son alrededor de 93,000 personas. Es decir, aquellas personas que tienen también otra visión cosmogónica de cómo relacionarse con su entorno, con la tierra, pues están contribuyendo a conservar estas áreas. En México, pues son 411 áreas y pues lo que necesitamos es redoblar esfuerzos para tener mayores áreas, pero sobre todo que aquellos que estamos en las ciudades conozcamos cuáles son los beneficios que trae y contribuir a, desde nuestros hogares, cuidar los bosques, porque nosotros pensamos que están lejos y que no repercute el día a día que tenemos, y no es así, ¿no? Muchos de los incendios son provocados por la actividad que realizamos en las ciudades, por ejemplo. Bueno, ya has mencionado la relación entre los humanos con los bosques y los ecosistemas, pero también hay que tomar en cuenta a la fauna, y me parece que tú traes un caso que es muy interesante. Sí, fíjate que leí en el Excelsior un reportaje que sacaron sobre qué animales o qué especies están en peligro de extinción. Y es realmente impresionante ver cómo en el caso de los manatí, el totoaba, que es una especie de pescado, de pez que está, ¿no?, en el océano, la vaquita marina, el jaguar, el ajolote, la guacamaya roja y el perrito de la pradera, que es una especie como conejito tipo pastor, pues están en ese proceso de extinción en nuestro país, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como sociedad, como gobierno, como academia, tomando acción al respecto, ¿no? Hacíamos como un análisis en el tema educativo, que apenas hablamos del ODS de la educación, del ODS de las energías renovables, de cómo estas acciones se tienen que unir para parar y frenar de forma contundente
pues esta extinción de estos animales, ¿no? Que bien también se está llevando al océano, pero en la tierra, pues qué está pasando de que las universidades, que la academia, que los institutos de investigación están generando carreras que puedan atender esta problemática, ¿no? Podemos tener agricultura, biología, ética ambiental, biología ambiental, energías renovables, pero ¿qué estamos haciendo para poder tomar esta problemática como un eje central de investigación en nuestras instituciones para frenar esto? Creo que hay mucho trabajo que hacer todavía en diferentes escenarios con diferentes actores y tenemos que hacerlo ya, no esperar a que nos digan, pues sabes qué, ya no hay un jaguar, ya no hay sensontles, ya no hay manatís para poder actuar, tenemos que hacerlo antes. Y lo que mencionas es realmente alarmante, porque en la academia hay algo que se le llama la sexta extinción masiva. Desde el año 1500 hasta ahora han desaparecido 322 especies de vertebrados. Y esto ha sido por muchas razones, no podemos decir que ha sido solamente una. Desde la caza, comercio, pero una de las más fuertes es la sobreexplotación del territorio. Ya sea, como lo he venido diciendo, que lo usemos para agricultura o que lo estemos usando porque ya somos muchos en el mundo. Entonces necesitamos más espacio para construir más casas. Hay imágenes, por ejemplo, una fotografía muy famosa es en Los Ángeles, en el área de Hollywood, un felino, no recuerdo exactamente cuál era, pero algo como un pequeño leopardo, está en una montañita y se ve atrás el signo de Hollywood. ¿Por qué estos animales se están acercando a las ciudades? Porque nos estamos acabando su territorio. Si nos acabamos su territorio, nosotros descomponemos o desequilibramos su ecosistema. Entonces también algo que está sucediendo es que estamos alterando los patrones de comportamiento de los animales. Y sí, yo los animo a que busquen en internet animales en ciudades y van a encontrar, por ejemplo, en Berlín hay fotos de jabalíes en la ciudad. O sea, ¿por qué está sucediendo esto? Porque estamos acabando con sus ecosistemas. Sí, independientemente de la devastación que puede producirse por lo que tú comentabas o por megaproyectos, que muchas veces la necesidad económica ha tenido que llegar a esos ecosistemas a limpiar para que determinado aeropuerto, determinada carretera esté, no se piensa en que se devasta el hábitat, la casa de muchas especies que están en peligro de extinción. El año pasado teníamos la noticia de que la película que se hizo tan famosa de Río, de un guacamayo azul, pues que solamente vamos a poderlo ver a través de esa película. Es una especie de Brasil y que ha sido precisamente porque no hemos cuidado esos ecosistemas. Pero también otro factor importante ha sido el tráfico ilegal de especies en peligro de extinción. Y ahí tiene mucho que ver la labor que han hecho las procuradurías para frenar un acto ilícito, ¿no? Para concientizar a que las personas no adquieran especies que están en peligro de extinción por sentirse exóticos o por gusto, pero también a detener a aquellas personas que están traficando con ellos. Y yo pienso que aquí también hay mucho espacio para incrementar la ética y la educación ambiental. Por ejemplo, si vamos a la gente que quiere comprar estas especies exóticas, pues instruirles desde que somos pequeños, instruir a nuestros niños que los animales pertenecen a su ecosistema. Nosotros no podemos, se le llama antropomorfizar a los animales, que es atribuirles características de humanos, o que porque a mí me gusta el leopardo, decir que yo quiero uno como mascota. Y hay una asociación que se hace pasar por refugio de animales aquí en México que hace esto, ¿no? Entonces ellos incentivan a la gente a que tengan contacto con los animales en peligro de extinción y en cautiverio cuando esto no es natural ni normal para los animales. Entonces yo pienso que también se tiene que hacer mucho énfasis en ética y educación ambiental. Sin duda, yo creo que una de las recomendaciones que podemos hacer
es no dejarnos llevar por esta moda, ¿no? Porque en las redes sociales vemos a los artistas, a los líderes de opinión que posan con animales exóticos en este sentido de demostrar cierto estatus. Pero yo creo que el mensaje más claro es no dejarnos llevar por estos estereotipos o por estas imágenes falsas que, lejos de abonar a un desarrollo natural y ecológico, pues estamos generando, ¿no?, más podríamos decir desequilibrio en la naturaleza. Entonces yo diría que debemos de ser muy observadores, educar a nuestros hijos, a los niños que tenemos alrededor, a nuestros jóvenes, sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, tener una conciencia y un compromiso real con ella. Y cuando mencionas conciencia y compromiso, yo creo que esto también va ligado a nuestras acciones diarias. Uno de los problemas con la agricultura comercial es la demanda que nosotros hemos tenido. Si yo tengo el dinero, yo quiero tener, por ejemplo, fresas durante todo el año, y si tengo la posibilidad de encontrarlas, las voy a comprar sin importar el precio. Pero ¿qué es lo que necesitamos para obtener fresas? Es solamente un ejemplo, puede ser alguna otra fruta o verdura. Durante todo el año, bueno, pues a veces vamos acabando con los bosques. Como les había comentado, la agricultura comercial es la causa del 70% de la deforestación en América Latina. Este 70% fue del 2000 al 2010. Sí, finalmente yo quisiera compartir que puedan visitar la página de una de las instituciones más serias y más reconocidas a nivel mundial para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, que es la CONABIO. Ha sido un gran esfuerzo de un científico mexicano que ha sido reconocido a nivel internacional, que es el doctor José Sarucán, y que necesitamos conocer qué es lo que tenemos para poder conservarlo. Así es, nosotros tenemos que empezar a hacer un poco más de investigación, informarnos de qué es lo que está sucediendo con nuestros ecosistemas. Como tú mencionaste, México es un país megadiverso, y que nosotros podamos seguir estando orgullosos de esto mientras lo conservamos. Bueno, ha sido un gusto para nosotras estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión de Cambio 2030. Hasta luego.